corazón saben muy bien, ellos me conocen bien, que cuando yo me emociono con un tema, yo puedo hablar demasiado. Ah, y este tema de, de que voy a compartir con ustedes es algo que yo tengo años pensando en este tema. Me gustaría, porque y alguien hizo eso a propósito. Bienvenidos. Tiene la bandera. Wow, tan especial. Me tocan. Ustedes me tocan. Muchas gracias. Bienvenida. Muy, 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 bueno, calurosa. Mira, lo que voy a compartir esta mañana tiene que ver con Génesis. En Génesis capítulo 11, los primeros versículos, pocos versículos. Capítulo 11 de Génesis, de versículo 1 hasta 9. Son pocos versículos, pero contienen evidencia que nos impacta profundamente hasta hoy. Y yo estoy aquí esta mañana hablando en español por el impacto de aquellos versículos. Bueno, debe haber más, puede haber más, pero yo voy a conversar esta mañana solamente sobre los 7 milagros que yo puedo ver que Dios hizo. 7 milagros. Mi predicación esta mañana no va a contener solamente 3 puntos, va a tener 7. Entonces, si ustedes por casualidad tienen un papelito o papel pluma, ustedes van a notar eso porque son importantes y estamos hablando del primer libro de la Biblia, pero nos impacta hoy. Y es la razón que tenemos Mateos 28, porque Dios nos dio. ¿Por qué Dios nos dio el privilegio, la responsabilidad de predicar el Evangelio? ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de eso. Bueno, muchas gracias, Padre, por más una oportunidad de estar aquí en Colombia, en Bogotá. Es siempre un placer. Y también, ¿sabes? El temor que me siento cuando me presento como pastor con la responsabilidad de mostrarte en toda la verdad y no proponiendo mis percepciones, opiniones y nada así, pero solamente la verdad. Entonces, bueno, me da temor, pero aún más en español, otro idioma. Entonces, te ruego que me des las palabras, el vocabulario, para que yo no comunique nada errado. Bueno, estoy dependiendo en ti, en tu Espíritu Santo, de filtrar todo lo que digo. Muchas gracias, Padre, por el privilegio de hablar de ti, de tu plan y también al final de celebrar algo muy, pero muy especial en la Santa Cena. Muchas, pero muchas gracias, Padre. Bueno, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Eh, Quiero compartir con ustedes 7 milagros que Dios hizo en aquellos versículos. Es interesante. Bueno, si fuera posible creer la Biblia, como mis compañeros siempre me escuchan decir, si fuera posible, ¿y es posible creer la Biblia? Sí, sí, es cierto. Bueno, muchas veces es posible leer la Biblia y leer la verdad, pero no creer la verdad ni poner esa verdad en práctica. Bueno, lo sé, pero lo creo. Bueno, es otra cosa. Entonces, si fuera posible creer la Biblia, Dios es el creador y es dueño de todo. Dueño de todo. Dios provee bastante. Dios dio generosamente y nosotros respondemos con amor. Bueno, esos son los primeros 4 estaciones de generosidad que nosotros compartimos ya hace una semana. Si quieren saber más, bueno, ustedes ya tienen miembros de la familia que saben muy bien qué son. Fueron nosotros, mis amigos aquí de Idema Puentes, que tuvimos el privilegio de compartir eso con ustedes. La Biblia está repleta. Entonces, bueno, ya con el poco tiempo que esta mañana, porque yo quiero dejar mucho tiempo para celebrar la Santa Cena, que es mucho más importante que ustedes escuchándome a mí hablar. Pero como piloto misionero fue interesante.
La Biblia está repleta de ejemplos de aquellas afirmaciones. Dios es dueño de todo. Bueno, eso. Está repleta de ejemplos de aquellas afirmaciones, pero me gustaría compartir un ejemplo de solo uno de aquellos que me impacta mucho hasta hoy. Es el ejemplo que Dios nos ha dejado en Génesis capítulo 11. Tiene que ver con la Torre de Babel. Ustedes han escuchado, yo sé, él siendo pastor, ustedes ya saben mucho, han escuchado mucho de la Torre de Babel, y cómo eso nos impacta profundamente en el día de hoy. Bueno, como piloto misionero, mis padres eran misioneros en la República de Panamá cuando yo era más joven. Y bueno, con esa experiencia creciendo en la República cuando tenía los 18 años me fui para vivir dentro de uno de los pueblos, de los grupos indígenas. Y ese año me enseñó mucho de la diferencia en la cultura indígena, de los indígenas. Eso fue 3 grupos indígenas con diferentes idiomas, con cultura diferente, comida diferente, bueno, todo diferente. Y yo me quedé pensando como un muchacho de 19 años, wow, ¿cómo sucedió eso? Bueno, Génesis capítulo 11. Y después, hace 10 años después, yo volví a Panamá como uno de los pilotos en el campo, sirviendo a los misioneros, haciendo la traducción de la Biblia para los grupos indígenas. Soy solamente el piloto sirviendo a los demás. Y después, más unos años en Venezuela. Y entonces, como piloto, yo tuve una conexión con los varios grupos indígenas. Y fue interesante. Ya me quedé pensando más en los versículos aquí. Aquellos años me dieron una perspectiva muy única en lo que se lee en capítulo 11 de Génesis. Si tienen el privilegio de tener su propia copia de las Escrituras, la palabra de Dios en su posesión, pueden abrirla para seguir, leyendo conmigo. Es solamente los primeros 9 versículos. Y mira, si ustedes tienen su copia de la Biblia en español, saben que es un privilegio. Un privilegio, porque ustedes saben, yo creo, que Jesús de mañana, cuando estaba hablando con sus discípulos, no estaba diciendo, buenos días, Pedro, mi pana, ¿cómo amaneciste, vale? ¿Qué me cuentas, chamo? No, él no estaba hablando español. Nada de eso. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos por el sacrificio profundo de muchas personas. Hay muchas personas en el mundo que todavía no han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios en su idioma. Bueno, está hablando demasiado, pero en Génesis, yo voy a leer aquí, Génesis capítulo 11, número 1. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Imagínense, bueno, México está hablando español, Argentina está hablando español, pero hay diferentes palabras, ¿sí? Ellos tienen, entonces, hoy en día se ve un idioma hablado, pero con diferentes palabras, pero imagínate, ellos en esa época estaban hablando el mismo idioma y las mismas palabras. No había, ¿de dónde es aquel chamo? Debe ser de Argentina. No, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y pensando en nosotros como la familia de Dios. Bueno, no debo, pero yo voy. Okay, pero es así. Ustedes, cuando ustedes se nacieron como miembro de Colombia, colombianos. Pero cuando ustedes aceptaron a Cristo, si fuera posible creer la Biblia, ustedes ya tienen, y yo también, ustedes ya tienen solamente un padre. Y él se defiende bien en español, pero él no es colombiano. ¿Sí? ¿Dios es colombiano? No. Pero él habla bien el español. Yo ya sé que él habla bien. Antes yo sabía que solamente hablaba de inglés. Pero wow. Pero él habla bien inglés, pero él no es americano. Él es de otra nación. No, él es de otra familia y su familia de Dios tiene otra cultura, tiene otra comida. Bueno, la cultura de
de amor, de nuestro idioma de amor. Debemos hablar de solamente un idioma, el idioma de amor. Y las mismas palabras, con gracia y paz. Entonces, quiero mostrar que yo soy americano por culpa de mis padres. Bueno, ellos no me dieron una oportunidad de escoger. Bueno, entonces, bueno, yo aparecí ya. Y ustedes así, pero ya aceptando a Cristo como yo ya tengo tu Padre. Tu Padre celestial es mi Padre. Y debemos hablar con la misma idioma. Entonces, bueno, número 2. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron así. Y yo voy a correr. Y se dijeron unos a otros. No estaban hablando de Dios, ¿sí? ¿Se nota? Pero ellos entraron en una charlita entre ellos. Bueno, vamos, fabríquenos ladrillos, que ustedes tienen mucha experiencia aquí, y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto y en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, más una vez, no hablando con Dios, pero solamente entre ellos. Y bueno, siempre se mete la pata. Bueno, nosotros estamos hablando siempre nosotros y no hablando con Dios. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Ese versículo me hace reír, ¿ok? Mira, estamos hablando de la torre de Babel, que según la Biblia sucedió más o menos 130 años después de la inundación, ¿ok? No estamos hablando de 7,000 años, estamos hablando de solamente 125, 130 años después de Noé saliendo del arco. ¿Ok? Pero ya vamos a tener un nombre famoso. ¿Cómo sería posible tener un nombre famoso cuando no había nadie más en toda la tierra? No había nadie, solamente ellos, una ciudad, pero no, vamos a tener un nombre famoso. No, yo no sé quién iba a hablar de ellos porque ellos eran solamente la única ciudad. Bueno, pero el Señor hace cosa para que tengamos un nombre famoso y también, y esto es muy importante, que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Es importante porque ellos estaban pensando en hacer algo completamente en oposición al comando de Dios. Y nosotros vamos a ver. Entonces, ellos estaban aconsejando entre ellos para hacer algo totalmente en contra de Dios. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Imagínate, nosotros debemos ser solo pueblo de Dios, ¿no? La familia de Dios, la iglesia de Dios, la novia de Dios, con el mismo idioma y también las mismas palabras. Bueno, esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Mira, si nosotros, la iglesia de Dios, la novia de Dios, estamos hablando el mismo idioma y siguiendo la palabra, pueden imaginar el potencial que tenemos como la iglesia. Bueno, si fuera posible creer la Biblia. Vamos, bajemos y confundimos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Y así el Señor los dispersó. Otra palabra, el Señor los dispersó desde sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Mira, cuando yo estaba en la universidad me dijeron que, bueno, había un pueblito de personas aquí en esa parte por el otro lado del mundo, pero cuando se confundieron los idiomas, ellos, decidieron salir de la ciudad caminando. Y así ellos pasaron un tiempito caminando, quién sabe cuánto tiempo, pero ellos caminaron. Yo no creo que eso sucediera. Y es así. Porque no es, estoy observando los grupos indígenas en Colombia y en Venezuela y en Panamá y pensando qué sucedió en esa época para que se viera lo que estamos viendo hoy. Es solo una cosa, que Dios, mira, yo tengo 39 versiones de la Biblia aquí en inglés, en español y portugués, y no importa la versión,
dice que Dios dispersó, que fue Dios que dispersó las personas, y el uso del idioma fue Dios dispersó a la persona. Bueno, tenemos evidencia en el Nuevo Testamento que él puede hacer eso, él hizo eso con Filipe, ¿no? Que después de hablar con el eunuco, el Espíritu Santo lo agarró y supernaturalmente desapareció y se llevado por otro lugar. Y nosotros lo queremos. Pero bueno, para trasladar una toda ciudad para otro lugar, bueno, no, eso sería demasiado difícil para Dios. Mira, ¿hay milagros fáciles y milagros difíciles? No. Entonces Dios mostró que si Él tiene la habilidad y una persona o 1000 personas, no importa. Yo creo que para ver lo que nosotros estamos viendo aquí en Colombia, Dios agarró las personas y colocaron ellos en su sitio. Y vamos a hablar de eso. Primer punto, si están escribiendo algo. Dios confundió los idiomas. Hay 7.300 idiomas hablados en el mundo de hoy, pero ¿cuántos idiomas muertos? Nosotros sabemos que hay unas naciones desaparecidas, muertos, no hay. Primer milagro, y todos nosotros lo sabemos, que Dios confundió los idiomas y también la cultura que siempre se va con aquel idioma. ¿Okay? Bueno, yo aprendí después de estudiar el español. El español no es solamente encontrar varias palabras para decir la misma cosa que decía en inglés, pero solamente en español. No. Para hablar bien el español, yo tengo que pensar en español y no en inglés. Porque la manera de español de mirar al mundo es diferente que el inglés. Entonces siempre, bueno, ellos tienen experiencia de yo, el blanquito, solamente pensando en inglés y bueno, intentando hablar en español. Y eso nunca sirve para nadie. Milagro número 2. Dios les dio amnesia. Estoy escogiendo la palabra correcta, que amnesia es, yo no recuerdo de nada. ¿Sí? O estoy inventando nueva palabra. ¿Sí? Amnesia. Dios les dio amnesia. Dios hizo un cambio inmediato en sus mentes. Es un milagro. Ellos no recordaban hablar su idioma materna. Si no hubiera sido así, todo el mundo todavía se habrían quedado viviendo juntos, pero bilingües. Bueno, qué chévere, hablamos otro idioma. No. Para dispersar, para dividir las personas, Dios les dio otro idioma y también les dio amnesia para recordar y hablar su lengua materna, original. Es importante porque 3, Dios les dio solo una amnesia parcial. Mira, ustedes pueden estudiar cualquier grupo de idioma y cada uno de los grupos de idiomas tienen memorias de historia. Ellos piensan que, bueno, nosotros procedimos de esa montaña por allá o por otro lugar, pero cada grupo indígena, mi suegro había visitado más de 250 grupos indígenas. Él viajaba mucho y muchas veces se fue visitando. Y él me dijo que en más de 250 grupos indígenas que él mismo había visitado, ellos estaban con memorias de un espíritu todopoderoso, de la creación del mundo, de la inundación, que siempre tiene que ver con espíritu con rabia, utilizando agua para destruirla. Y había un árbol, algo de madera, que salió. Las personas agarraron ese árbol. Ustedes pueden irse a los Estados Unidos y irse a la Gran Cañón en Arizona, y hay una pared así de bronce, todo de bronce, pero muestra la historia que la percepción de los 6 grupos indígenas que vivían en esa área antes de la llegada de los blanquitos. Ellos aprendieron su idioma y fue interesante. Ustedes pueden ver en paralelo, y cada uno de los grupos indígenas estaban con una memoria de la inundación. Mira, si todo el mundo se había muerto en la inundación, pero ellos viven en los Estados Unidos o viven aquí en Colombia, ¿cómo ellos tienen una memoria de la inundación, de la creación, de Dios? Mira, pero Dios les dio amnesia parcial.
Ok, yo voy a correr rápido. Ellos tienen esas memorias de la creación y la inundación. Tiene los elementos, la historia está pervertida por años y por Satanás, porque Satanás no es tonto, él no está, bueno, descanso en un lugar, algo, que él está y él tiene una opinión y está accionándose, y él está en la selva y él ha tenido años, décadas para influenciar los pensamientos y las memorias de los grupos indígenas. Y no estoy hablando de solamente Colombia y Venezuela, es igualito en India, en Rusia. Antes de la llegada de la Biblia, los grupos indígenas tienen una ceremonia en cuanto al matrimonio. Estaba hablando con los grupos indígenas en Panamá. Mira, antes de la llegada de los misioneros había un ceremonio del matrimonio. Sí, cierto. Es un hombre y una mujer, y ellos hacen algo en aquel día, y después de ese día todo es diferente en la vida de los dos. Y en cada grupo indígena, bueno, los detalles fueron diferentes, pero siempre había una ceremonia con un hombre y una mujer, y había una diferencia después. Antes de la llegada de la Biblia, ¿cómo ellos quedaron con esa memoria? La vida eterna. Mira, puede viajar para Venezuela para conversar con nuestros hermanos Joti. Y es interesante, los grupos indígenas tienen una misión. Ellos creen en la vida eterna. Todo el mundo va a vivir por la eternidad. Pero los buenos, siempre es los buenos, llegan a un sitio muy bueno, con muchos animales para cazar y todo eso. Y los malos, bueno, es muy feo lo que ellos van a experimentar. ¿Por qué ellos tienen esa memoria? El arco iris, fantástico la historia. Siempre en los grupos indígenas que me iba, yo llegué con 5 preguntas, y eso fue una de las preguntas. ¿Qué piensan ustedes del arco iris? Fenomenal, pero es otra predicación. La palabra de gracias, el sentido de gracias, estamos hablando de eso, de que la primera palabra de sus hijos, sus hijas. ¿De cuántos hijos la primera palabra de salir de su boca fue, gracias mamá, gracias? Oh, ¿qué va? Tiene que enseñarlo, tiene que decir gracias, gracias. ¿Por qué? Fue interesante, entre los Yanomami, yo tengo 5 cuñados, entonces uno de ellos trabajó por 14 años entre los Yanomami en Venezuela. Y él me contó un día que cuando un buen amigo le había dado algo de mucho valor a otro buen amigo, ¿qué se decía? Y él se quedó pensando por un ratico y me dijo, bueno, ellos estaban con 2 frases. Una frase, bueno, estamos hablando de 2 muy buenos amigos. Bueno, tú me lo debiste o debiste habérmelo dado antes. Eso fue 2 amigos hablando. Bueno. Milagro número 4. Dios los esparció milagrosamente sobre toda la faz de la tierra. No salieron caminando como se enseñaron en mi universidad. Mucho tiempo para caminar como familias con todos sus chécheres. Mira, ustedes pueden imaginar que todo el mundo caminando. ¿Cuánto tiempo se llevaría para caminar de allá para la selva de Colombia? Mucho tiempo. Y también habría dejado los jóvenes recién casados y los ancianos que no podían caminar más. Y bueno, fulano y fulana se casaron. Bueno, estamos caminando demasiado. Es muy chévere aquí. Vamos a quedarnos y construir una casita y ya. Y los ancianos y ancianas, nos cansa de caminar tanto. Ustedes se van. Bueno, los grupos indígenas no dejaron nadie en el camino. No hay evidencia. ¿Quién, a propósito, había dejado los valles fructíferos y fantásticos al lado de la mar de California, por ejemplo, para entrar en los desiertos y las montañas que se ven inmensas, que se ven en México, para poder llegar a las selvas tan remotas posibles aquí en Colombia? ¿Pueden imaginar? ¿Quién dejaría la mar y los valles ricas y todo, los valles, para caminar? Porque para llegar aquí caminando, ustedes han visto los desiertos y montañas en México, es formidable. Y ustedes pueden pensar en fulanito o fulanita y los ancianos, ¿qué va, chamo? Vamos a verlo aquí.
El apóstol Felipe fue llevado. Milagro número 5. Dios inmediatamente los dio el entendimiento para sobrevivir y multiplicar en plena selva. ¿Ok? Mire, ustedes pueden viajar para algunos de los grupos indígenas y van a quedarse sorprendidos del entendimiento que ellos tienen para utilizar plantas de todo. Yuca brava, bueno, se llama yuca brava, que se hace casabe. Bueno, hay yuca que se raya y se come así, bueno, es delicioso. Pero hay yuca, ¿qué? Casabe. Bueno, saliendo del tierra, no es posible comer esa cosa, no es venenosa. ¿Quién enseñó? Pero ya con los grupos indígenas es casi como arroz para nosotros. Es una cosa que se come cada. Pero saliendo de la tierra, tío Roberto, ustedes pueden imaginar el pueblito caminando, llegando. Bueno, estamos con hambre, vamos a agarrar algo. Bueno, agarrando esa cosa, comiendo eso, y tío Rigoberto, tu tío, bueno, él se muere. Bueno, ¿quién va a intentar de comer esa cosa de nuevo? ¿Ok? Pero llegó a ser, y lleva trabajo, es muy trabajoso sacar algo comestible de ese tuber, ¿no? Es un tuber, de ese tuber venenoso saliendo de la tierra. Bueno, yo estaba allá y tío Rigoberto se murió. No. Alguien los enseñó de hacer algo. ¿Quién? Porque Dios provee bastante. Ok, bueno. Unas plantas para medicinas. Bueno, aquí en Bogotá estoy aprendiendo de las características medicinales de Anamú. Fantástico. Bueno, normalmente es una hierba mala, pero no, estoy aprendiendo, bueno, y ellos saben mucho más. Unas plantas para medicinas, pero estoy hablando que ellos le dieron amnesia, pero él puso información justo a demanda en ellos para saber cómo sobrevivir en la selva, cómo usar partes de unas plantas para hacer cestas, hilos para hacer chinchorros, hilos para hacer los arcos que se utilizan. Mira, sería difícil. Yo soy como piloto, yo necesito un plan, yo no tengo una imaginación. Mi esposa, los colores hablan a ella, no sé, casi tienen olor, pero para mí necesito una foto. Si me das una foto, bueno, vamos. Pero para ellos pueden ver las cosas que se hacen por los grupos indígenas. ¿Quién enseñó a ellos a hacer eso? Plantas como barbasco, como veneno, y animales, sapos, venenosas para usar para cazar y pescar. Dios provee bastante para que pudieran vivir y no solamente sobrevivir, pero ser fructíferos, de tener familias, hijos y tener muchas. Sí, es el deseo de Dios. Milagro número 6. Dios los dio unas extras plantas que usar que no se crecen naturalmente en la selva. Todos necesitan la intervención del ser humano para multiplicar. Me percaté, como piloto, estaba viajando por eso, me percaté una vez que wow, casi todos los grupos indígenas tienen maíz. Casi todos tienen cambures, muchos cambures. Tienen algodón. Mira, todos ustedes saben que para maíz crecer, para tener cambures, los cambures no crecen naturalmente en la selva. Algodón tampoco. Se necesita la mano de Dios, la mano del ser humano para plantar, para tener, porque ellos no crecen naturalmente en la selva. ¿Quién dio a los grupos indígenas comida? Algodón. ¿Y qué más? Maíz. Se necesita alguien, un ser humano, haciendo algo para que haya más el año que viene. Todo el mundo sabe eso. 7. Y yo voy a terminar aquí con esta aquí. Dios los dio a unos los perros. Me di cuenta que hay unos grupos indígenas que tienen perros. Bueno, estaban corriendo por todo lado, estaban en la casa, pero me di cuenta que ¿de dónde vieron los perros? ¿Quién dio a los grupos indígenas los perros? Y uno de mis amigos me dijeron, bueno, fácil.
Los perros llegaron con los conquistadores. Ah, pues. Pero los grupos indígenas que tienen los perros, bueno, ellos no estaban expuestos a los conquistadores. Bueno, yo voy a terminar, hay más, pero yo voy a terminar con conclusión. Dios los esparció supernaturalmente y tenemos evidencia que Él puede. Con Felipe, ¿no? No es difícil para Dios hacer eso con una persona que 1000 personas. Sí, sí es la verdad. Bueno, Dios los esparció supernaturalmente porque los grupos indígenas están metidos en la selva. Y ellos, según su historia y los ancianos, ellos nunca dicen, bueno, nosotros llegamos de por el otro lado del mundo y llegamos caminando. No, ellos dicen que nosotros, bueno, tienen su historia, pero no es caminando. Ok, pero es así, y estoy llegando al final. ¿Por qué? Dios esparció supernaturalmente para que todo el ser humano pueda ¿qué? Disfrutar de toda su creación. Toda su creación. Toda. Mira, ustedes sienten igual, como un árbol de Navidad. ¿Quién agarra algo de las luces y ¡pa! Se arrojan al árbol, se pegan y bueno, ya, todo bien? No, todo el mundo quiere, colocar las luces y todo eso para que el árbol sea completamente cubierta. Bueno, ¿de dónde vino? ¿De dónde viene eso? Bueno, Dios es igual. Porque, y es igual, no es mi percepción, porque vamos a leer. 2 veces antes Dios les había comandado al ser humano. Mira, Adán y Eva, en Génesis capítulo 1, 22 y en Génesis 1, capítulo 28, 2 veces que Dios estaba repitiendo la cosa. Mira, que no se les olviden. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y tal. Ok, pero mira, puede ver, eso fue su comando. Llena la tierra. Ok, estaba hablando con Adán y Eva antes de la caída en pecado. Ok, mira, antes de la llegada de pecado, Dios les había comandado 2 veces que sed fecundos y multiplicaos para hacer ¿qué? Llenad la tierra. Él estaba hablando de toda la tierra, todo el mundo. Ok, 2 veces, pero llegó el pecado. Ellos pecaron, cónchale. Bueno, después de la inundación, Noé estaba saliendo y ¿qué fue lo que Dios les dijo? En Génesis 8, 17 y Génesis 9, número 1, 2 veces, más una vez. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Había solamente una familia muy pequeña. Y les dijo, ¿qué? Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Dios quiere que toda la tierra tenga seres humanos. ¿Para qué? Para disfrutar de su creación, porque Dios es bondadoso. Él creó. Es solamente pasar unas semanas aquí en Colombia para saber que Dios tiene una imaginación fenomenal. Las bellezas de Colombia, fantásticos. Pero eso no fue que Dios estaba con demasiado tiempo libre un sábado. ¿Qué hago yo? Bueno, no, eso fue para mostrar su bondad, su ser. Y Él quiere que nosotros, Él quería que toda la tierra tuviera seres humanos, imágenes de Él para disfrutar. Bueno, si fuera posible creer la Biblia. Pero mira, nosotros sabemos lo que sucedió con Noé y su familia después, ¿sí? Ya. Mi último punto es así. Cuando Dios dio ese comando a Adán y Eva y a Noé, ellos eran el tipo de persona que Dios quería que disfrutara del mundo. Eran seres humanos en una
amistad, una relación personal con Dios. Ellos estaban caminando con Dios. Salieron. Después, dando un replay, Noé saliendo, solamente 8 personas. Mira, es lo que quiero. Entonces, y ellos estaban, eso fue antes de no antes de llegar al pecado, pero antes de pecar. Pero en la época, en esa época, Dios estaba hablando con personas vivos y en una buena relación con Él. Es lo que quiere para disfrutar. Ok, bueno, pregunta para nosotros al final. ¿Qué quiere Dios en cuanto a su creación? Que toda la tierra esté llena de seres humanos, personas espirituales, que le aman con todo su corazón y que son justos delante de Él. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, llegó la Torre de Babel y ellos habían decidido, no vamos a hacer lo que Dios nos ha comandado, no vamos a hacer eso. Y Dios, eso fue la tercera vez, Dios decidió, yo voy a cumplir la primera parte de mi idea, yo voy a esparciar las personas en todo el mundo, pero ¿qué más necesita? Adán y Eva y Noé no cumplieron con el comando, pues ya nosotros, su novia, su iglesia, tenemos la oportunidad y el placer de cumplir el comando. Y bueno, sabemos que en Mateo 28 que id pues y haced discípulos a todas las naciones. Ya por gracias de Él, el mundo ya tiene naciones por todo lado. Él cumplió la primera cosa, pero ya está dejándonos a nosotros para seguir la segunda, Haced discípulos, ya están, pero id pues, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué? Para que más una vez hay personas en toda la tierra, seres humanos vivos, pero también que le aman a Dios, es lo que quiere. Dios nos ha dado otra oportunidad para obedecer. Él mismo. No, pero es interesante, lo más tiempo que hace un mes yo estaba en Ecuador, entre un grupo muy remoto en la selva de Ecuador, que se llama Shuar, la comunidad Shuar. Ellos estaban en plena selva. No había, no fue el fin del mundo, pero casi se veía el fin del mundo donde ellos estaban. ¿Cómo ellos llegaron allá? Pero ellos estaban allá disfrutando de la creación de Dios. Pero mira, una cosa, y eso también es otra predicación, que mira, la Biblia dice que la creación por afuera, la creación habla todos los idiomas del mundo y está hablando día y noche. Si fuera posible creer la Biblia dice que la creación habla a los seres humanos que están mirando a los árboles del río, que habla de Dios, su poder, su majestad. Él es Dios, habla. Pero mira, no hay nadie intentando traducir el mensaje de la creación para cada grupo indígena, porque la creación ya habla cada grupo indígena, cada idioma. Pero lo que el grupo indígena tiene es el testimonio de Jesús. La creación afuera no habla nada de Jesús, su nacimiento, la cruz, la iglesia, la salvación, todos nuestros beneficios que tenemos en Efesios, que ya tenemos esperándonos en el cielo. Todavía no los tenemos. Están esperándonos. ¿Por qué? Porque Dios provee bastante. Ok. Pero Él mismo tuvo que llevar a cabo la primera parte, llenar el mundo con personas disfrutando de su creación. Él quiere que nosotros disfrutemos, pero nos ha dado la tarea para llevar a cabo la segunda parte, nosotros, su familia, la iglesia, pero ya con la barrera de idiomas que Él mismo creó para mantenernos separados. Mira, ¿cuántos de ustedes han viajado a los Estados Unidos? ¿Okay? O para Brasil. Nada. Mira, si ustedes quieren sentir el impacto de ese milagro de Dios de confundir los idiomas, Dios creó los diferentes idiomas para separarnos físicamente. Y mira, estoy aquí en Colombia y cada mañana me levanto pensando, ok, en español. Entonces,
Bueno, es difícil. Yo tengo páginas de palabras nuevas que estoy aprendiendo, que Dios inventó. No fueron ustedes, bueno, en una cueva con tiempo libre para, ok, bueno, vamos a inventar ese vocabulario. Eso no sucedió. Pero fue Dios que inventó el vocabulario, la cultura y todo, y es una barrera. Mira, no tengo mucho tiempo libre, pero para mí es muy, pero muy importante que yo hable bien el español, que yo siga estudiando el español para que ustedes son la familia de Dios y su idioma materno es español. Pues si mi propósito es servirles a ustedes, yo debo aprender de hablar bien el español. Es mi meta. Entonces, pero es difícil. La gramática de español me mata. Es difícil. Pero mira, y a veces, bueno, se siente que, cónchale, hay mucho que no entiendo. Pero mira, nuestro Dios, cuando Él hace algo, ustedes pueden confiar que es muy completo, muy profundo, y cuando Él pone una barrera enfrente de nosotros, es una barrera formidable. Y pues es algo lógico, pero para mí es un placer porque estudiando el español es una oportunidad para mí estudiar la maniobra de Dios, porque fue Dios que inventó. Bueno, con la barrera de idiomas, se siente mucho la separación. Cuando estoy haciendo viajes para otros países, Brasil, por ejemplo, también se siente la diferencia, porque es Dios que puso. Pero nuestra meta como iglesia es sobrepasar la barrera y es Dios. Dios puso la barrera en posición, pero Él nos da con libertad, con generosidad, la habilidad de sobrepasar. ¿Para qué? Para que yo pueda ser bilingüe, no. Para que todo el mundo pueda tener la Biblia en el idioma materno. Es muy importante. Entonces, pero... Y ya viene ese otro pero, me alegra mucho los peros en español porque indica un cambio en la historia y Dios se aparece y cosas fantásticas aparecen. Pero ya con el Espíritu Santo tenemos la habilidad y el privilegio y la responsabilidad, es una responsabilidad de sobrepasar aquella barrera y predicar, hacer discípulos y bautizar. Bueno, es otra. Soy hombre muy afortunado y yo voy a terminar aquí. Muchas gracias, pastor, y también a todos ustedes por su paciencia, misericordia de tener oídos de amigo escuchándome. Pero soy hombre muy afortunado de estar aquí con ustedes, acompañándoles como socio, porque soy miembro. Hay solamente una novia. Jesús tiene solamente una novia. Él no tiene un colombiana aquí, bueno, un brasileño aquí al sur y otra americana en el norte cuando está viaje. No, él tiene solamente una familia, una iglesia, una novia. Entonces yo soy familia, miembro de su familia en esta tarea fantástica y bendita por Dios. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir mi corazón con ustedes esta mañana. Es un privilegio y muchas gracias, pastor, por su invitación para compartir mi corazón. Gracias.